¿Alguna vez sentiste que mientras persigues el éxito se te está yendo la vida en ansiedad? Yo sí, y lo peor es que parecía progreso. Frieren parece un viaje de fantasía, pero en el fondo es una historia sobre el tiempo, el duelo y presencia. Y si la miras bien, te enseña algo que hoy casi nadie practica: vivir sin estar demostrando. Hoy te voy a contar 7 errores que yo estaba cometiendo, persiguiendo el éxito, y cómo Frieren me los restregó en la cara con una calma que duele. Hubo una temporada en mi vida donde yo no caminaba, marchaba, con la espada apuntando contra un enemigo invisible, el tiempo. Cada día era una misión, cada logro una medalla que no pesaba, pero me apretaba el pecho. Le llamé disciplina, le llamé ambición, le llamé construir mi futuro, pero era otra cosa, una armadura brillante hecha con una sola palabra: insuficiente. El hechizo favorito de los humanos: convertir el miedo en agenda. Funciona hasta que te cobra intereses. Una maga elfa, un funeral, flores, caminatas donde no pasa nada, hasta que entiendes que lo que pasa es tu vida y pasa muy rápido. Y ahí lo vi. Yo llamaba ambición a cosas que en realidad eran ansiedad, porque yo no estaba construyendo nada, estaba huyendo del espejo. Siéntate, demonio aventurero, respira, vamos con el primero. Posponer a la gente hasta que tenga tiempo. El primer error es el más común y el más irreversible. Posponer a la gente importante hasta que tenga tiempo. Como si el tiempo fuera renovable. Hay una escena que me marcó profundamente. Frieren está frente al féretro de Himmel, el héroe con quien compartió su viaje. Alguien que la amó y que a su manera intentó comprenderla. Y ella rompe en llanto. Pero no llora solo por la pérdida, llora por el golpe más cruel. Entender demasiado tarde. No por lo que pasó, sino por lo que no pasó. Las preguntas que no hizo, las conversaciones que dejó para después, la presencia que nunca pareció urgente. Y entonces cae esa frase como una sentencia: no lo conocí lo suficiente. Porque este es el autoengaño: creer que las personas importantes son constantes, que van a estar ahí, intactas, esperando a que por fin terminemos de crecer. Y lo más triste es que Himmel no necesitaba grandes gestos, solo necesitaba un poco de su presencia. Pero claro, estabas construyendo tu futuro, construyendo estrés principalmente. Y ahí me vi reflejado. Yo priorizaba el trabajo y mi crecimiento porque estaba obsesionado con ser mi mejor versión. Pero ¿de qué sirve ser mejor si te pierdes los cumpleaños, las comidas, las conversaciones que no vuelven? El éxito obsesivo te entrena a priorizar lo medible: metas, dinero, rendimiento. Frieren te recuerda que lo más valioso casi nunca es medible: presencia. Y el cariño casi siempre se mide recién cuando falta. Tal vez tú también lo has sentido. Ese miedo silencioso de perder a alguien sin haberle dicho cuánto significó. Si ahora mismo pensaste en alguien, no es casualidad. Haz esto en 10 segundos. Abre WhatsApp y mándale: hoy me acordé de ti, gracias por estar. Nada más. Porque la vida no te avisa cuando ya fue la última vez. Error 2. Confundir prisa con progreso. El segundo error es creer que ir rápido es lo mismo que ir bien, que si no avanzas con prisa, no avanzas. En Frieren, Haita le hace una jugada preciosa. Le pide que tome un aprendiz, Fern. Frieren se resiste, hasta que Haita le da un grimorio rarísimo con hechizos de inmortalidad y le encarga descifrarlo. Frieren calcula: me tomará algunos años, y ahí viene el verdadero pedido, el que importa. En tus ratos libres, enséñale magia a Fern. Frieren acepta sin entenderlo todavía. Acaba de recibir algo más valioso que cualquier hechizo: una segunda oportunidad. Fern entrena todos los días. Su objetivo es simple: atravesar una roca al otro lado de un acantilado. Pero esa roca no es piedra, es sentencia. Si lo logro, pruebo que valgo. Y entonces pasa lo que pasa en la vida real. Haita colapsa.
Frieren le dice a Fern que se detenga, que lo cuide, y Fern no quiere, no puede, porque siente que si para, pierde tiempo, y si pierde tiempo, pierde la oportunidad de ser suficiente antes de que él se vaya. Fern no entrena para mejorar, entrena como si su valor dependiera de lograrlo ya. Y yo he vivido eso. Me metieron la idea de que a cierta edad ya deberías tener ciertas cosas, y si no, vas tarde. Si vas tarde, no vales. Entonces te inscribes a todo, trabajas en cualquier cosa, te exiges en la uni, cancelas planes, comes mal, duermes 4 horas o menos, y encima abres redes sociales y ves a otros logrando la vida que soñaste en cámara rápida y piensas, el problema soy yo. La prisa tiene una máscara elegante, ambición, pero por dentro suele ser miedo a quedarte atrás, a no merecer, a no ser digno de amor. Y así todos corren con mucha seguridad hacia ninguna parte. Entonces, la regla que me dejó Frieren es esta. Si tu meta te exige romperte, no es disciplina, es autodestrucción con agenda. Y para distinguir prisa de progreso, me hago a veces estas 3 preguntas. ¿Esto me acerca a lo que quiero o solo calma mi ansiedad hoy? ¿A qué costo lo estoy comprando? ¿Sueño? ¿Salud? ¿Gente? ¿Mis relaciones? Si paro 24 horas, ¿qué catástrofe creo que pasa? ¿Qué es lo peor que podría pasar? ¿Y por qué me da tanto miedo? Porque progreso es avanzar sin traicionarte. Y lo peor es que cuando vives con prisa, empiezas a despreciar todo lo que no parece avance, y ahí caes en el error número 3. Error 3. Despreciar lo cotidiano por no ser épico. Hay episodios enteros de Frieren donde no pasa nada. Si tu definición de vida es pelea, plot twist y gritos, pero Frieren a veces camina, observa, recuerda. No hay peleas épicas todo el tiempo, solo una elfa que recolecta hechizos raros como pasatiempo, como quien colecciona piedras bonitas. Y se detiene en cosas pequeñas, de esas que casi nadie presume en redes. Y ahí está el mensaje: lo cotidiano no es relleno. Lo cotidiano es donde ocurre lo que te sostiene, porque vivimos en la época de lo inmediato. Queremos resultados rápidos, cero incomodidad, y también queremos que todo sea espectacular. Cuerpo perfecto, vida perfecta, pareja perfecta. Y si un día es normal, sentimos que no cuenta. Entonces buscamos dopamina como prueba de que estamos vivos. Y si solo celebras lo extraordinario, vas a vivir con la sensación de que tu vida todavía no empieza. A mí me pasaba así. Posponía el descanso como si descansar fuera un premio. Me sentía culpable por estar tranquilo, como si la paz fuera pereza. Díganme, demonios aventureros, ¿alguna vez se han sentido culpables por no estar siendo productivos, incluso cuando no había nada urgente que hacer? Sí, cuando termine esto, ahí sí disfruto. Y cuando por fin empieces a vivir, tendrás 40 años, dolor de espalda y un Excel de arrepentimientos. Frieren me enseñó algo incómodo. Una vida con significado no siempre se ve impresionante desde afuera. A veces se ve aburrida, repetida, pequeña, pero por dentro se siente en paz. Y tiene sentido. Cuando has visto pasar siglos, te das cuenta de lo absurdo de la fama. El reconocimiento es efímero. La vida de postal de Instagram cansa, pues todo eso se apaga rápido. Al final, todos los logros materiales que consigas en esta vida en 1000 años serán olvidados. Lo que queda, lo que de verdad queda, son tus días normales y cotidianos. Cómo te relacionas contigo, cómo descansas, a quién llamas, qué aprecias cuando nadie te está mirando. No busques ser recordado, busca ser verdadero. Hoy prueba esto. Elige un momento cotidiano en el día y no lo optimices. Un café, una caminata, por ejemplo. Solo estar ahí 2 minutos sin hacer nada más. Eso también es vida. Y cuando no soportas lo cotidiano, pasa algo peor. Empiezas a vivir no para sentir, sino para que te vean. Y ese es el error número 4. Error número 4. Creer que tienes que ser extraordinario para valer. Ver a Frieren compartir comida con Fern y Stark en una cabaña o en una taberna tiene algo que no sé qué es, que me relaja, ¿sabes? ¿A ti no te pasa?
No están ganando, no están demostrando, no están optimizando la vida. Solo están ahí, una fogata, un plato caliente, una conversación tonta y ya. Y es curioso, porque en el mundo de Frieren el poder mágico sí es estatus, jerarquía, prestigio, nivel. Y Frieren está rotísima, fácilmente podría escalar en la jerarquía. Pero lo que más se te queda no es lo épico, son estos momentos donde nadie intenta justificar su existencia con rendimiento. Y ahí vi algo importante. Mucha gente, yo incluido, vive como si su existencia tuviera que ganarse con aprobación. La validación es una droga rara, casi nunca se siente como adicción, se siente como motivación. Solo quiero lograr algo, solo quiero que se note mi esfuerzo, y sin darte cuenta, tu vida se vuelve una audiencia. Eliges qué hacer pensando en el aplauso que podría generar. Hay gente que no puede estar tranquila si no está avanzando, como si descansar fuera pecado, como si estar en paz fuera estancarse, y eso te rompe porque vuelves la vida a una competencia, incluso contigo. Felicidades, humano. Te convertiste en tu propio jefe tóxico, sin prestaciones. La obsesión por destacar te roba la capacidad de disfrutar. Cuando tu identidad depende del reconocimiento, cualquier silencio se siente como fracaso, y si tu valor depende del ruido, el silencio siempre te va a doler. Te dejo una pregunta simple. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo solo porque te gustó? Sin contarlo, sin postearlo, sin convertirlo en una prueba de que tu vida vale. Prueba un hobby 20 minutos, una caminata, cocinar, dibujar, leer. Y la regla es, no lo compartas, solo para ti, para recordarle a tu cerebro que el placer no necesita testigos. Por eso empecé a soltar un poco las redes, y este canal lo quiero construir desde otro lugar. No para hacerme viral, sino para compartir lo que amo del anime y lo que Frieren me ayudó a ver en mí. Si eso además trae más demonios aventureros con quien conversar, mejor. Y ojo, esto no significa no tengas metas o no celebres tus logros. La pregunta es si lo haces desde el disfrute o desde el hambre de aprobación. Y si te estás preguntando, ok, entonces, ¿qué hago con mis metas? ¿Cómo persigo algo grande sin volverlo una adicción? Flame tiene la respuesta. Error 5. Necesitar demostrar poder te vuelve predecible. Flame, una maga humana, fuerte no por su maná, sino por su sabiduría. Flame entrenó a Frieren durante décadas, pero no solo fue magia, fue filosofía, fue carácter. Le enseñó a suprimir su maná, a contenerse, a borrar su presencia, porque la humildad es el arma más peligrosa en un mundo que adora el poder. Qué sospechoso, el humano que no necesita presumir suele ser el más peligroso. En Frieren, los demonios viven en una lógica simple. El maná es estatus. Mostrar poder no es solo una estrategia, es identidad. Y por eso muchas veces no conciben no mostrarlo. ¿Te suena familiar? Acá cambiamos el maná por otras cosas. Seguidores, dinero, títulos, productividad, éxito. Y empezamos a actuar como si no existiéramos y nadie lo ve. Flame lo entendió antes que nadie. El mundo demoníaco no es tan distinto al nuestro. Siglos después, Frieren se enfrenta a Aura la guillotina. Aura confía en su maná y en la balanza de la obediencia, un ítem que esclaviza al que tiene menos poder. Pero Aura no ve venir lo obvio. Frieren lleva siglos suprimiendo su maná. Cuando ponen sus almas en la balanza, la verdad cae como un martillo. Frieren no estaba compitiendo, estaba eligiendo cuándo mostrarse. Ahora pierde no solo por la diferencia de poder, pierde por algo más básico, porque su necesidad de superioridad la volvió predecible. Y Frieren no celebra, no presume, no necesita que el mundo confirme nada, solo sigue caminando. Esta historia no trata de magia, trata de nosotros. ¿Cuántas veces gastamos energía en parecer fuertes, exitosos, imponentes? Tengo que probar que puedo, tengo que ganar, tengo que verme bien. Esa necesidad te vuelve esclavo de la mirada ajena y peor, te empuja a decisiones estúpidas solo para no perder estatus. La necesidad de demostrar es una correa y quien lleva correa se puede jalar. Por mi lado empecé a suprimir mi orgullo como rey demonio y eso me ha permitido vivir en paz. Dejé de presumir cada logro en redes sociales, dejé de dar explicaciones de más a la gente, dejé de querer ganar cada conversación y empecé a responder simplemente para obtener paz.
Recuerdo la historia de una maga elfa que le pidieron no dejar su nombre en la historia y siento que alguien me puso un parchecito en mi alma. Los invito, demonios aventureros, a dejar solo una cosa que busque la validación de los demás, sea una compra, una publicación o una rutina, y que lo cambies por algo que sea solo para ti, sin que el mundo se entere, y cuéntame si te sientes mejor o tienes más ansiedad. Porque a veces la meta no es ser más fuerte, es ser más libre, y muchas veces el éxito que perseguimos es solo un símbolo, como una espada en una piedra. Error 6. Creer que si no cumples la profecía, no vales. El grupo llega a la aldea de la espada, un lugar construido alrededor de un símbolo, una espada clavada en piedra. Solo el elegido puede sacarla, y durante años la gente ha sabido lo mismo, que ese elegido fue Himmel. La aldea pide ayuda. Un monstruo, el amo de la montaña, está atacando. Frieren acepta exterminarlo. Pelean, se coordinan y lo derrotan. Y cuando todo termina, Stark mira hacia la cueva y ve algo que no encaja con el mito. La espada sigue clavada. Lo más impactante es la revelación. Himmel, el héroe que salvó al mundo, no pudo sacar la espada. No cumplió la profecía y aún así hizo lo que había que hacer. Protegió a la gente, caminó, se ensució las manos, derrotó al rey demonio. No dijo, entonces no soy nadie, ya no vale, solo siguió. Lo que te define no es que la perfección te elija, es lo que eliges hacer cuando no te elige. Mucha gente vive intentando sacar una espada imaginaria y se rompe porque no encaja en la profecía. Si no tengo este título no valgo, si no gano esto fracasé, si a tal edad no tengo tal cosa perdí. A mí me costó aceptar que mi valor no depende de cumplir la línea de tiempo que otros inventaron, ni tampoco depende del número de suscriptores. Igual, si quieres suscríbete, pero por gusto, no por profecía. Himmel demuestra algo durísimo. Puedes no ser el elegido y hacer lo correcto de todas formas. No cumplir el estándar no te quita el propósito. A veces, perseguir un estándar irreal de éxito te aleja de lo que realmente importa, porque te pone a vivir obedeciendo el guión de otro. Piensa en tu espada en la piedra hoy, esa expectativa que te está aplastando, y responde esto. Aunque no saque la espada, ¿qué clase de persona quiero ser? ¿Qué acción pequeña, real, haría hoy una persona que ya se respeta, aunque no sea el elegido? Hay gente que no fracasa por no lograrlo, fracasa por vivir obedeciendo la profecía de otro. Y con eso llegamos a la última lección, la más directa contra la obsesión por el éxito. Error 7. Perseguir estatus te vacía. Perseguir sentido te sostiene. Si quieres ver el estatus en su forma más pura, mira el examen de magos de primera clase. Gente talentosa, pero a la vez gente rota, persiguiendo un título que promete poder, prestigio y una silla más arriba que los demás. Y en el centro está Serie, el grimorio viviente, esa voz fría del mundo que te susurra. Lo útil vale, lo demás es pérdida de tiempo. En la última prueba hay entrevistas. Serie elige magos por intuición, y cuando pasa Frieren suelta una pregunta que parece pequeña, pero en realidad es un arma. ¿Cuál es tu hechizo favorito? Frieren responde sin dudar. Un hechizo que crea un campo de flores. Se lo enseñó Flame. Serie la mira como si fuera basura, inútil, y la reprueba. Y lo importante no es que la repruebe, es lo que Frieren no hace después. Frieren no discute, no saca su currículum de yo derroté al rey demonio, no suplica estatus, no negocia su valor. En lugar de eso, comparte un recuerdo. Cuenta que conoció a Himmel gracias a ese hechizo, que de niño él se perdió en un bosque y una elfa solitaria lo ayudó a volver. No le dio un discurso, no lo motivó, solo vio a un niño asustado y le mostró belleza. Un campo de flores. Y algo tan inútil fue lo que le recordó a un niño que el mundo podía ser hermoso. Fue lo que conectó destinos, fue lo que abrió una historia. No siempre cambias el mundo con lo más útil, a veces lo cambias con lo que le recuerda a alguien el que vale la pena vivir. Qué incómodo, resulta que la belleza no da puntos, pero te salva igual. Antes de irse, Frieren deja una predicción. Serie probablemente también querrá reprobar a Fern, pero no podrá, y así sucede.
Fern se convierte en maga de primera clase y cuando le dan el privilegio de pedir casi cualquier hechizo, Fern elige uno humilde. Un hechizo que limpia y deja la ropa con aroma a flores. Imagínate llegar a la cima del mundo mágico para pedir detergente legendario, ídola. Como dice Frieren, es un hechizo legendario de la era mitológica. Y ahí cae la última lección. Muchos quieren ser magos de primera clase en la vida real. No por amor al oficio, sino por el estatus, la imagen, el trofeo, el mírenme. El éxito como trofeo es una trampa. Si lo alcanzas, dura poco. Y si no lo alcanzas, te sientes basura. Es un juego que no puedes ganar. Porque siempre hay otro nivel, otro número, otro juez. En cambio, cuando tu vida está llena de sentido, vínculos, presencia, momentos pequeños, hacer las cosas por amor, el éxito deja de ser un juez y se vuelve una consecuencia. Serie desprecia el hechizo inútil de un campo de flores, pero esas flores fueron las que conectaron a Frieren con Himmel. Lo no productivo creó destino, vínculo y propósito. Y al final de esto trata Frieren, una historia que baja el volumen del mundo para que escuches lo que de verdad importa. Si algo me dejó Frieren es esto. El éxito sin sentido te vuelve vacío y el sentido, aunque sea invisible, te mantiene humano. Porque el estatus brilla, pero el sentido te sostiene. Y lo que te sostiene casi nunca se ve impresionante desde afuera. Una llamada a tiempo, una mesa compartida, un día normal sin culpa. Un campo de flores inútil que le salva el alma a alguien. Así que te dejo esta última pregunta y estaré encantado de leerte en comentarios. ¿Eso que estás persiguiendo en este momento, lo harías si nadie pudiera verlo? Si la respuesta es no, no te odies, solo sé honesto, tal vez no era tu sueño, tal vez era tu jaula. Y si la respuesta es sí, entonces ve despacio, pero ve en serio, hazlo por sentido, no por aplauso. Si tienes un sueño que siempre has querido realizar en tu vida, pero no te has atrevido por miedo, recuerda que un rey demonio con cuerpo de peluche se volvió youtuber. Y si yo pude empezar esto, tú también puedes empezar lo tuyo. Uno de esos miedos que juegan en contra es el miedo a no ser suficiente. Te dejo un video por acá donde hablo de ese miedo a través de mi personaje favorito Stark. Y así, queridos demonios aventureros, hemos llegado al final de este viaje. Pero recuerden, el mundo es un lugar mejor gracias a todos ustedes. Si llegaste hasta aquí, gracias por crear recuerdos conmigo. Nos vemos en la próxima invocación, mis demonios aventureros, y que el caos me los acompañe. Bye bye. Si Serie me entrevistara y me preguntara por mi hechizo favorito, yo diría, el de hacer que el algoritmo me quiera y recomiende mis videos, o el de ocultar mi ansiedad a la hora de exponer, o el de dormir 8 horas sin culpa, o mejor el de levantarse temprano. Sí, mejor ese.